Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más. Y hoy vamos a hablar acerca del desempleo y la calidad de los mismos. Es importante, chaparritos, que ustedes identifiquen que los temas que nosotros estamos viendo corresponden a los temas del libro. Este corresponde a la página 211 y 212. Ahora recuerden hacer sus actividades semanales porque me he dado cuenta que no las están haciendo. Por consiguiente, tanto estas como las semanales están contando día con día. Así que, pasada esta breve introducción, comenzamos. El desempleo en México es una de las situaciones más agravantes que se tienen en la actualidad. Y de acuerdo a las cifras que se consultaron tanto del INEGI como por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, México vive una gran crisis de desempleo y tenemos que analizar por qué. De acuerdo a las cifras del INEGI, y que recordemos que el INEGI es un instituto que realiza estudios de geografía dentro de nuestro país, reconoce que el 46.2% de la población en México vive en pobreza multidimensional. Se preguntarán, profe, eso de multidimensional me suena como a ciencia ficción. No, hijos. Multidimensional quiere decir que de alguna u otra manera este 46.2% de la población no tiene la capacidad para poder adquirir de forma completa, concreta, las necesidades básicas y los servicios que requiere cualquier persona que necesite desempeñarse de forma eficaz y eficiente dentro de su sociedad. Dentro de las cifras que nos arroja también, 54% de los adolescentes y los niños que viven en nuestro país en la actualidad padecen algún tipo de pobreza. Eso quiere decir que es más de la mitad de los niños en México. Ahora, esto no es tan grave como la siguiente cifra. 8 de cada 10 indígenas viven en pobreza. Como yo se los había mencionado, chicos, en el país viven 10 millones de indígenas. Eso quiere decir que 800,000 personas de ascendencia indígena viven en pobreza. Cuarto, esto es lo más radical de la situación. El 10% de la población posee 4 centavos de cada peso. Es decir, los ricos en nuestro país son extremadamente ricos. Aquí es, por ejemplo, cuando grandes escritores, tanto latinoamericanos como norteamericanos, mexicanos y europeos, han determinado que Latinoamérica pues es esta polivalencia, en donde los ricos tienen mucho pero son infelices y los pobres tienen poco y son felices. El dato es relevante. En el año 2018 en México a México se le catalogó como el país más feliz del planeta. ¿Cómo vamos a ser felices con índices de inseguridad tan altos o con índices de desempleo y pobreza tan radicales? Aquí el punto es que México, al igual que los países latinoamericanos desde que se independizan, no tienen un concepto congruente de la repartición de la riqueza. Y no hay que culpar al gobierno de ahorita, ni al de antes, ni al de antes, sino más bien hay que culparnos a nosotros como sociedad, que no somos capaces de repartir la riqueza de forma íntegra. Hablemos entonces de las cifras del Banco Mundial con respecto al desempleo. En 1991, la población desempleada de nuestro país era del 3%. Cuando yo hablo de población sin empleo, ese 3% no significa que el otro 97% tenga un empleo en donde las capacidades de este sean para otorgarle una vida digna. No, ese 97% que le resta también se encuentran en empleos formales e informales, que ahorita vamos a hablar de eso. Para el año 2017 la población sin empleo creció al 3.4%. Eso quiere decir que 0.4% ha acrecentado el desempleo en nuestro país. Ahora, ¿por qué ha crecido tanto la pobreza como el desempleo en la nación? Pues muy sencillo, por algo que se llamó política neoliberal en México, en donde se privatizaron los sectores productivos y económicos de nuestra población y de nuestra industria y cayeron en manos de unos cuantos. El sueño del neoliberalismo es que estos cuantos iban a hacer más competitivo todo esto
y los empleos iban a mejorar y la pobreza se iba a acabar. Pues sí, como si la población fuera linda y natural, ¿no? Menos en México. Aquí lo que pasa en México es que con las medidas del neoliberalismo, pues la pobreza, el desempleo, la inseguridad, el crimen organizado, la corrupción, se acrecentaron de forma exponencial porque entonces el Estado ya no estaba regulando lo que estaba pasando económicamente. Y esto desencadena en que la población va a ser la que más va a sufrir en estas medidas neoliberales. Volvemos a lo mismo, parece clase de política, no es política, hijos, es llanamente economía. En el 2018 había 30 millones de mexicanos con empleo informal. El empleo informal es tener un negocio en donde no tienes la seguridad social o las prestaciones que el derecho te tiene que otorgar. Ejemplo, un empleo informal es el señor que vende paletas afuera de la escuela, el señor que vende películas piratas a contraesquina de la escuela, el señor que vende papitas. Esos son los empleos informales. Y en esta crisis que estamos viviendo en el 2020, son los empleos que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque no tienen una seguridad que los cubra para que sigan siendo empleados. En el 2017, 2.7 millones de personas ganaban 5 salarios mínimos. 5 salarios mínimos quiere decir más de 12,000 pesos. Ahora se preguntarán, profe, pero ya subieron los salarios mínimos y ya había más empleos antes de la crisis del 2020. Sí, es cierto, las cifras son congruentes. 500,000 empleos se formaron tan solo en el 2019. Claro, desafortunadamente para el 2020, por la crisis del COVID, ya hay 10 millones de pobres más en nuestro país. Pero entonces hablemos de cómo podemos medir nosotros la calidad del empleo. La calidad del empleo se mide a través del nivel de prestaciones que puedas tener, pero también del precio que tenga tu salario mínimo. Ahora, en 2019 el salario mínimo pasó a 123.22 pesos. Eso quiere decir que una persona al día está ganando 123.22 pesos. ¿Cuánto suman 123.22 pesos a la quincena? 1,848.3 pesos. ¿Cuánto suma 123.22 pesos al mes? 3,696.6 pesos. La mayoría de la población en México está viviendo con 1 o 2 salarios mínimos. Hagan la cuenta ustedes, chicos. 2 salarios mínimos, ¿cuánto nos da? Casi 8,000 pesos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en clase yo les había platicado cuál es la diferencia entre las clases bajas, medias y altas en nuestro país? Espero que lo recuerden y quiero verlo en su actividad. Ahora, la canasta básica en junio del 2019 costaba 2,755.83 pesos. Eso quiere decir que el mexicano no tiene un salario mínimo digno, porque el mexicano solo va a ganar para poder sobrevivir. Eso solo es de la canasta básica, chicos. Alimentos. ¿Dónde queda la renta? ¿Dónde queda la diversión, el ocio, la electricidad, etcétera? Desafortunadamente el mexicano no tiene una conciencia de clase social como lo diría Carlos Marx, esa conciencia de clase social que se tiene en los sindicatos norteamericanos, en los sindicatos europeos, en los sindicatos ahorita de Asia, en donde se pelea y se pregona por una mejoría de las condiciones laborales. ¿Por qué no lo tiene México, chicos? Porque desafortunadamente México tiene el gobierno que se merece. Nosotros como mexicanos estamos contentos con la ignorancia. Por eso ese dato que les decía de que México en el 2018 fue el país más feliz del mundo, sí, porque somos un país de ignorantes, en donde no tenemos la capacidad ni la congruencia para poder hacer una cuenta muy básica y darnos cuenta que el umbral de pobreza es mayor de lo que nos dicen las cifras. Desafortunadamente el mexicano no lo quiere ver así. Ahora, ¿qué problemas trae que exista tanta pobreza y un empleo tan poco digno en nuestro país? Lo vemos todos los días. Delincuencia y crimen organizado, así mismo como la corrupción. Si nosotros queremos acabar con todos estos problemas sociales, tenemos que atender lo más urgente.
y es mejorar las condiciones del sector más vulnerable de la población, que somos todos los pobres, ¿no? Porque al final de cuentas, mientras menos pobreza exista, mayor seguridad social habrá. Mientras más pobreza exista, menos seguridad social había. Alguna vez escuché decir a mis padres o a mis abuelos, es que antes podíamos salir a la calle y no nos pasaba nada. Sí, eran otros tiempos, en donde las condiciones económicas eran mejor, en donde no tenías que competir con 15, 16, 25, 40 personas por un puesto de trabajo. Ese es el punto, hijos, que el mexicano tiene que conformar una conciencia de clase social, primero, para pelear por sus derechos laborales, y segundo, para ser congruente con lo que está peleando, porque nos gusta pelear, pero no nos gusta cumplir con nuestras obligaciones. Así que hagan sus tareas. Bueno, entonces chicos, antes de que me vaya y termine el video, van a hacer su actividad correspondiente. Quiero que ustedes me escriban una reflexión acerca de la importancia de mejorar el salario mínimo en nuestro país. ¿Qué medidas harían ustedes? No se lo dejen al gobierno, como se los dije en la clase de Zoom, lo que dijo John F. Kennedy en su momento. No te preguntes lo que tu gobierno hará por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer. Nos vemos chicos, cuídense mucho. Hasta luego.